No hay nada establecido definitivamente. Todo puede ser mirado desde otro ángulo, repensado y recreado. Muy buenos días. Qué gusto nos da recibirnos en el programa del día de hoy. Los saludo con mucho cariño, Elisa Almanza. Y mis compañeros en cabina, Miriam de la Vega y Omar Sánchez. No te olvides de nosotros, Elisa, aquí estamos. Muy buenos días. No me olvido. Hola, buenos días. Soy Miriam de la Vega. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Todo el cliché completo. Sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante en cada momento de nuestra vida. Y para ello hemos invitado, no les digo el nombre del tema hasta presentarles primero a nuestro invitado de lujo, que siempre está ocupado, pero hoy nos hizo un huequito para estar con nosotros. Hablamos de Javier Escobedo Conde. Bienvenido, Javo, ¿cómo estás? Gracias, Elisa. Muy buenos días y de verdad muy contento con este ánimo con el que ustedes inician. Y bueno, un buen día al auditorio. Ok, bueno, pues el tema que vamos a poner pues sobre la mesa para ir reflexionando juntos se llama resignificar la vida. Y para entrar en contexto, que todos sepamos de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra resignificando la vida, Javo, ¿qué es resignificar la vida? Resignificar la vida es una actitud, más que un hecho o una actividad que nosotros pudiésemos tener. Es la actitud. Es rehistorizarnos. Ese es un sentido de trascendencia. Es un sentido de ir más allá que el propio acontecimiento, la eventualidad o la cotidianidad del día me está presentando. Resignificar es volver a colocarle contenidos o significados nuevos a la experiencia, evidentemente para que estos me trasciendan y le den mayor sentido a la vida. Ustedes ahorita hicieron una resignificación. Cuando Omar dice, no me olvides, ¿sí me explicó? Ajá. Aquí estamos. Sí. La eventualidad es que pasaste por alto probablemente su nombre o algo, y él dice, no nos olvides. Y en ese sentido, decir, no nos olvides, con sentido del humor, ¿me explico? Uh-huh. Del cual tú también te conectas, es un ejercicio de resignificación. Le volvemos a poner significado a un hecho que en un momento dado nos pudo haber dejado desfavorables o desprotegidos. Esa es una resignificación. De la vida. De la vida. ¿Y cuál es la ganancia de esta resignificación? La ganancia es que estaremos por entero en salud. Resignificarnos es promovernos a la salud integral, es promovernos a la salud física, es promovernos a la salud emocional, es promovernos en buenas relaciones interpersonales, que son las que en definitiva tendrían que estarse llenando de nuevos contenidos en cada pedacito del día. Y evidentemente libera el espíritu, ¿sí? Resignificar la vida libera el espíritu. Esta resignificación, Javo, ¿se va construyendo a través del aprendizaje con los años o cómo la vamos? Sí, se va construyendo y con nuestras propias habilidades o con nuestra propia experiencia de vida. Es decir, nosotros vamos haciéndonos cada vez más fuertes en el sentido de que nos vamos dando la oportunidad de colocarle significados nuevos a la experiencia para que nos optimice o nos dé mejores resultados. Es un ejercicio resiliente que de suyo hace nuestra propia persona. Es, por ejemplo, cuando te caes, Omar, ¿sí? Uh-huh. Y entonces la expresión es, no olió. ¿Sabes cómo? Ese no olió es una resignificación. O sea, es una rehistorización. La experiencia es desagradable, te coloca desprotegido, te coloca en desventaja, pero tú le llenas de un nuevo contenido. ¿Sí me explico? Es como estar siempre en movimiento, o sea, como totalmente. Que siempre estar así, o sea, haciendo y haciendo y haciendo y cambiando. Sí. Y eso es algo bien importante, Miriam. Las personas que son aptas o evidentemente hábiles para resignificar son personas que han asumido el cambio como lo más constante en sus vidas, ¿sí? De verdad que eso es lo que tenemos. Lo más que cambia en nuestra vida es precisamente el proceso de vida. Entonces, lo más cambiante en nosotros es el cambio, o mejor dicho, lo más constante de nosotros es el cambio. Cambiamos. La resignificación es eso, un cambio permanente.
O sea que, por ejemplo, una persona que en este momento de su vida no se está sintiendo cómoda con sus paradigmas, con sus creencias, con su manera de ser y estar en el mundo, es un momento para que haya una resignificación en su vida. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Y cómo empezar? Mira, hay diversas corrientes, Elisa, la filosofía, la psicología, han insistido en que tenemos que estar ocupándonos por hallarle un sentido siempre o un significado nuevo a nuestra propia existencia. Esa es una realidad primaria. Eso es característica de nosotros los seres humanos. Y esta búsqueda implica generalmente situar nuestra vida en un tiempo, en un espacio y en una estructura personal. Entonces, realidades como las que tú mencionas son las coyunturales o las privilegiadas, ¿sí me estoy explicando? Ajá, que nos dan la oportunidad. Que nos dan la oportunidad para hacer el cambio. ¿Y qué es el cambio? El cambio es movernos de un estado estable a otro. Eso es cambio, ¿sí? Y en el inter de un estado a otro hay un proceso. Ese proceso es el que tiene que ser llenado de nuevos contenidos. Muchas veces se da sin darnos cuenta, ¿eh? ¿Como ¿Sí? por ejemplo? Por ejemplo, experiencias que pueden ser muy contundentes, muy dramáticas, que la propia eventualidad o el propio acontecimiento nos obligan a llenarle de nuevos contenidos. Una pérdida afectiva, una pérdida laboral, una pérdida física, ¿sí? Son experiencias muy dramáticas, muy coyunturales que nos invitan al cambio por sí mismos, ¿sí? Y a resignificar el hecho. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que estos tiempos ya cercanos a la Navidad, ¿sí? Son de resignificación, son de rehistorización. Se rehistorizan o se resignifican. Perdón, un paréntesis. ¿Rehistorificación te refieres a cambiar mi historia? Exacto. A reestructurar mi historia. Reestructurarla. Pero no toda la historia, sino el evento. ¿Sí me explicó? El acontecimiento o la relación. No es todos mis 50 años atrás. Claro. Que sí es posible, hacer todo ese proceso de rehistorización. Sin embargo, es el evento. Y generalmente año con año nosotros hacemos promesas, sí, hacemos propósitos, hacemos evaluación, ¿sí me explicó? Y estas épocas nos colocan vulnerables, nos colocan ultrasensibles para hacer procesos introspectivos. Cuando haces ese ejercicio de meditación, de introspección, de silenciarte, estás ya en el umbral de la rehistorización, de la resignificación de tu propia vida. O sea, el mirar hacia adentro. El mirar hacia adentro. Eso es fundamental en la resignificación, mirar hacia adentro, porque la resignificación no ocurre afuera de nosotros, ocurre dentro de nosotros. Javo, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, estás en el proceso de resignificación y te topas con cosas culturales que te impusieron desde pequeño? Es muy difícil cuando tenemos debes, deberías, introyectos, paradigmas muy constantes, muy marcados, que no te dejan cambiar. ¿Sí me explicó? Que no te dejan mucha cancha abierta para que tú hagas ese proceso de resignificación. Pero es precisamente ahí donde, con mayor razón, se tiene que hacer. Por ejemplo, suponte que yo tengo una madre que es altamente establecida en paradigmas y que son imposible tocarlos. La resignificación de mi historia con ella es luego entonces anchar yo la percepción sobre la persona, recrear una nueva relación, recrear una nueva manera de relacionarme, sin pedirle su cambio. Es una persona mayor, es una persona ya con ideas fijas, rígidas, etcétera. El que tiene que hacer el cambio soy yo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y eso te das cuenta que tú necesitas hacer el cambio o solito se da? No, tú tienes que ser darte cuenta. Uh-huh. O sea, para hacer esa resignificación, tienes que darte cuenta tú para hacerla. O sea, no se va a dar por obra de magia y porque caminaste en la vida. Sí, definitivo. Y esto ocurre con la conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Vida plena. Hay eventos que son de suyo naturales, ¿sí? Muy resilientes.
pero hay otros que sí son necesarios que la conciencia esté ahí. El hecho antropológico fundamental del ser humano nos va a remitir siempre a experiencias más allá del mismo hecho. ¿Sí me explico? Entonces, trascender el hecho. Exactamente, a trascender el hecho. Eso es una resignificación, trascender el hecho. Lo has dicho bien. Ok, oye, ¿y qué facilita, Javo, el proceso? ¿Qué facilita el proceso entre donde lo tenemos que llenar de nuevos contenidos? De un cambio al otro, tú nos decías, hay un proceso para llenarlo de nuevos contenidos. ¿Qué nos facilita ese proceso? De un estado estable a otro hay un proceso. Y en ese estado, ¿cómo podríamos facilitar nosotros? Nosotros tendríamos que estar con una actitud más abierta a la vida. Actitud abierta. Actitud abierta, o sea, abiertos. Nada está dicho, nada está caducado, y mucho menos el ser humano. ¿Sí? No todo se ha escrito sobre nosotros. Lo que decía él, la reflexión inicial, ¿no? Exacto. Hay otras maneras de mirar. Hay otras maneras, ¿sí? Entonces la apertura es fundamental. Ubicarnos siempre y permanentemente en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ajá. Es importante aceptar la realidad. Eso es algo bien difícil a veces. La aceptación, ¿sí me explico? Sí. Y algo fundamental es el deseo, la necesidad, el anhelo, el sueño, las ganas de cambiar. Entonces, la tríada es esta, ¿sí? Ubicación, aceptación y cambio. Okay. Y con ello tenemos la posibilidad de abrir la puerta a la resignificación, ¿sí? Ok, vamos a un corte y continuamos. Estamos nuevamente aquí con ustedes con el tema de resignificando la vida. Javo, y nos decías antes de la pausa que había una tríada muy importante para facilitarnos ese transitar de una etapa estable a otra etapa estable, buscando un cambio. En ese proceso, los pilares que tú nos decías es como una apertura, una actitud abierta a la vida, ubicándonos en el aquí y en el ahora, y aceptar la realidad. Y bueno, ya no sería triada, pero bueno, aparte un profundo deseo, un sueño de cambiar. De cambiar, sí. Elisa, el ser humano se realiza a sí mismo tanto cuanto trascienda, tanto cuanto cambie, ¿sí? Y de verdad, nosotros hoy pretendemos en el concluir este año hacer cambios. ¿Sí me estoy explicando? Estamos en constante evolución, eso es innegable, eso es de per se en la naturaleza humana, de suyo. Estamos evidentemente nosotros llevando una vida muy vertiginosa, muy rápida, en la que nos tenemos que trepar porque son cambios constantes, ¿sí me estoy explicando? Sí. Si nosotros nos negamos a ello, si nos, como dicen en mi pueblo, nos arranamos, ¿sí me explico? Nos quedamos parados, el tren se va. El autobús se va, ¿sí me explico? El vuelo sale. Claro. Y los que nos quedamos, entonces, ahora sí, sueltos de la oportunidad del cambio y de ir con los cambios somos nosotros. Vuelvo a insistir en que la época se da para eso. Por ejemplo, esta época nos trasciende o nos invita o nos favorece la resignificación o la rehistorización a ser comunitarios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a ser familiares, a ser gregarios, a ser colectivos, a ser más sociales. Ese es un muy importante sentido de trascendencia. Nosotros vamos a cambiar nuestra realidad social, nuestro mundo, nuestro país, tanto cuanto más colectivos seamos, tanto cuanto más sociales seamos, tanto cuanto más comunitarios seamos. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, entonces pasar de lo individual a lo colectivo es una resignificación. ¿Sí me explico? Y bien importante porque tú lo mencionabas, los cambios, las ofertas consumistas que tenemos, la globalización nos llevan a una individualización y a una exclusión. Entonces, realmente uno de los caminos para ser mejores para nosotros mismos y para los demás sería eso, volvernos mirar hacia una relación comunitaria. Totalmente. Y esto que refieres, has citado en tu discurso, Elisa, a Víctor Frank, un gran psicólogo que ha analizado cómo la sociedad de consumo y abundancia estará presente y siempre habrá una necesidad que no va a encontrar satisfacción. Y esa es la necesidad de resignificación, esa es la necesidad de sentido de vida, esa es la necesidad de rehistorizar. Eso es algo que no te lo oferta
el mercado. Así ¿Sí es. me explico? Ajá. Es algo que está Pero tienes que encontrar evidentemente y que tienes que ir adentro de ti, Miriam, para que ahí entonces pueda ser la posibilidad de favorecer. ¿Sí? Solo trascendiendo eso que estamos viviendo es lo que nos da la posibilidad de saber, siguiendo tus palabras, habérnosla con el mundo que estamos viviendo. Sí, definitivo. Y si eso no se hace, si no nos damos esa oportunidad de habérnoslas, pues estaremos condenados al vacío existencial. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy triste y lo vemos ya asomarse en esta realidad actual, ¿sí? Las redes sociales, el consumo, la hiperoferta que te coloca el mercado, te hace luego entonces llegar a una insatisfacción porque tocas tu vacío existencial. Uh-huh. Nada te llena, nada te completa, nada te satisface y entonces se manifiesta en el consumo desmedido de buscar las cosas frenéticamente. Uh-huh. Pero eso llega a cansar, ¿no? O sea, te llega a cansar y es cuando tú como persona puedes voltear y decir, bueno, pero yo como persona, ¿qué quiero? O sea, Exacto. llega a cansar el querer estar, porque en ciertos momentos de la vida pasamos todos por eso. Uh-huh. Entonces te cansas y dices, bueno, pero quiero ver para mí. Para ti. Y ahí es cuando empiezas tú a trabajar. Sí, definitivo. Nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos que reconocer que tenemos los suficientes medios para vivir, Uh-huh. pero tenemos que reconocer también esta gran verdad. Carecemos de sentido por el que vivir. ¿Sí? Uh-huh. Hay suficientes medios para todas y para todos, hay suficientes recursos para todas y para todos. Ok, unos acaparan más que otros, estamos de acuerdo. Sin embargo, aún los pocos o los muchos que acaparen, o lo poco o lo mucho que acaparen, eso que tienes, ahí hay carencia de sentido por el que vivir, ¿sí? O el para qué vivir. Y la pregunta para qué, Elisa, resignifica. La pregunta ¿para qué? Resignifica y rehistoriza. ¿Sí me explico? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago ¿Para esto? qué pasó ¿Para qué esto? pasó No es el esto? por qué, sino No. es para qué. Totalmente de acuerdo. El por qué no. El por qué te va a justificar y Ajá. te va a mantener probablemente maniatado o amordazado en la experiencia. Y no buscas Exacto. salir adelante. Y el para qué y para sí. qué te destapa respuestas. Mira. ¿Sí? Y la pregunta para qué, incluso hasta lingüísticamente hablando, es una resignificación. O sea, Sí. nos puede ayudar mucho en el momento que estamos viviendo alguna situación difícil o a lo mejor también muy feliz, el para qué. Ujú. O sea, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy viviendo? O sea, ¿qué me está ¿Qué dejando? me está dando? ¿Con qué me estoy Totalmente. quedando? ¿O qué? Y es la pregunta más natural, ¿eh? Yo creo que ¿Para tenemos qué? que ¿Para qué? desinstalarnos del por qué Ujú. y pasar a la pregunta ¿para qué? Del para qué. Javo, yo tengo, por ejemplo, la persona que dice, yo necesito un cambio en mi vida, yo sueño con un cambio en mi vida porque no quiero vivir así. Tiene ese sueño y tiene esa disposición, pero en la práctica hay una inercia Ujú. que no te deja transitar tan fácilmente. Ujú. Ahí, ¿qué podemos hacer para ayudarnos así dar de ese paso, fortalecer nuestra decisión de ir hacia adelante al cambio? El cambio no nace en el pensamiento, Ok. en el pensar el cambio o en la cabeza. El cambio no está en el pecho, en las ganas o en el sentir bonito. El cambio tiene que venir desde la entraña, ¿sí? Ok. Desde acá. Quiero. El quiero, el deseo, el anhelo, el sueño, las ganas tienen que venir desde la entraña, ¿sí? Para hacer cambios entrañables, ¿cierto? Fuertes. Entonces fuertes, solidificables, radicables. Y yo creo que sí, evidentemente has colocado una cuestión importante en la vida, Elisa. Nos da muchas veces miedo el cambio. Ujú, sí. Pero ¿sabes una cosa? Lo paradójico es que cuando cambiamos, damos miedo. ¿Por qué? Porque pienso que porque te conocían a lo mejor de otra manera Sí. y ahora estás mostrando. ¿Qué saliste ahora? Tú no eras así. No, Exacto. te Tú no eres saliste así, del tú no eres- paradigma. Sí, claro. Sí, me siguieron Claro, ese sí, discurso. claro. Y eso es bastante paradójico y contradictorio en nuestra realidad. Y te empodera a ti también, Totalmente. ¿no? Sí, sí, el decir, definitivo. ¿sabes qué? Estoy siendo más auténtico Ujú. porque es lo que yo verdaderamente Pero quiero. das miedo. Doy miedo. Entonces, es lo paradójico del cambio. Sí me estoy explicando. Es decir, la gente le tememos al cambio. Pero cuando cambiamos, nos temen. La gente no le gusta que hayas cambiado. Cuando dice, ¿por qué no eres igual? que Ajá. antes. ¿Qué te está pasando que ahora ya no eres igual? Que ya no eres antes? igual y ya, sí. ¿Y qué te está pasando? Que ahora vives más desde la entraña, ¿no? Ujú. Desde el pensar
de las ideas de otro y no desde el sentir que lo que te dicta la moda o el gusto o el mercado, la sociedad, sino lo que claro. tú tienes en raíz. Y eso mientras más joven es mejor. Sí, porque a veces definitivo. lo vas haciendo cuando ya vas siendo una persona más madura. Yo creo que mientras más joven. Pero ¿no? siempre se vale el cambio, ¿no? Vale tarde que nunca. No importa, pues sí, pero no hay que importa que empezar más tengas joven. 90 años, Sí. si ahí te cae la lucecita de decir, También. sabes que hasta aquí lo que Totalmente. viva va a ser de diferente manera, Totalmente. bienvenido. Y eso es importante. La resignificación ocurre dentro nuestro. Sin embargo, ¿cómo me doy cuenta que resignifiqué mi historia? ¿Cómo me doy Ajá. cuenta que resignifiqué, que le di nuevos contenidos a mi vida? ¿Cómo me doy cuenta de que hice una elaboré adentro de mí, si me estoy explicando, con pensamiento, con afecto, con conducta, la vida, mis acciones? Es decir, ¿quiénes me hablan de mis resignificaciones? Mis acciones. Y la resignificación llena de contenidos buenos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces mis acciones buenas van a hablar de que hice un adecuado proceso de resignificación. Es como tu evaluación Exacto. que te da. Bueno, y todo esto, ir hacia ese momento de cambiar verdaderamente es solo un trabajo interior. Totalmente. Interior, es un cambio interior que se manifiesta en el exterior. Ok, Javo, muchas gracias. Se No, nos hombre. acabó el tiempo por estar aquí. Te esperamos nuevamente. Claro, con gusto. Muchísimas gracias al auditorio que nos escuchó. Pues gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Javo. Gracias. Gracias, Javo. Hasta la próxima. Y gracias a todos ustedes que nos escucharon por darnos la oportunidad de construir la vida juntos.